Giovanni di Pietro Bernardone, mejor conocido como San Francisco de Asís, fue hijo de Pietro di Bernardone y de Donna Pica Borlemont, una familia muy privilegiada. Francisco nace en medio de una familia acomodada, el 5 de julio de 1182, en Asís, lo que hoy es Italia. Su padre era descendiente de una familia adinerada y era un gran hombre de negocios, un reconocido mercader en el mundo de las telas. Su padre era un hombre perteneciente a la burguesía de la ciudad y viajaba mucho a las famosas ferias locales en Francia. Sin duda el trabajo de varios años de la familia la habría posicionado muy bien, por ende, Francisco desde muy niño estuvo rodeado de muchos lujos. Al ser una familia con muchos recursos, Francisco pudo acceder a la educación demostrando ser un gran alumno. Durante su infancia, el estudio y pequeñas tareas era lo primordial para Giovanni. Ya en la adolescencia, Francisco estaba convencido en querer seguir con el legado de su padre y ser un hombre adinerado y exitoso, pues ya se sentía como un hombre de poder, ya que no tenía problemas en gastar dinero en lujos y diversión, sobre todo con sus amistades. De igual forma, siempre daba a conocer que pertenecía a una familia opulenta. Francisco en su juventud fue demasiado mundano, pues tenía como respaldo la riqueza de su familia. Su padre inducía en su hijo todo aquello que había aprendido para que él siguiese con el negocio. Así es como Giovanni en su juventud pasó sus días ayudando a su padre en el negocio de las telas. Además, Pietro lo llevaba de viaje a Francia a las diferentes ferias. Es así que siempre cuando viajaban a Francia, Giovanni se mostraba muy emocionado, pues desde que conoció las hermosas ciudades, sobre todo el idioma, y sus cánticos se habría enamorado de Francia. Pietro, al ver el gusto de su hijo por Francia, lo habría apodado como Francesco. Francisco denotaba gran afinidad con el negocio de su padre, demostrando ser un joven muy astuto e inteligente. Con el paso de los años, su territorio natal se vio envuelto en un conflicto para reclamar la independencia de la ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron la autonomía, y Francisco fue uno de los protestantes de la guerra. Ya para 1201, una nueva guerra se habría suscitado en el territorio y esta vez se habría desencadenado la batalla contra Perusa, hoy Perugia. De igual forma, Francisco formó parte del ejército que estaba a órdenes del general Gualterio de Brienne. Desafortunadamente, en 1202 en la batalla, toman como prisionero a Francisco, quedando cautivo por un año en manos de los germanos. De retorno a casa, Francisco pensaba demasiado en el estilo de vida que estaba llevando, sintiéndose profundamente insatisfecho con sus actos y con su vida en general. Al llegar a Asís, Francisco enferma, lo que lo lleva a estar aún más tiempo aislado. Francisco, al estar completamente aislado, inició su camino espiritual, dedicaba una gran parte de su día a la meditación y oración, y cada vez se cuestionaba más la vida que llevaba. En la ciudad de Asís, Francisco era muy conocido, aparte de que pertenecía a una familia burgués, él era un joven que destacaba demasiado y sorprendía a su gente con su gran intelecto. Sin duda la guerra lo había cambiado, pues ahora veía todo muy diferente y cada vez se apartaba más de los grandes lujos y de la gente rica. En 1205, él, junto al ejército de Asís, emprendían su viaje a Apulia, pues la guerra continuaba. En una noche, en una de las cuantas meditaciones solitarias de Francisco, escucha una tenue y delicada voz que le dice: regresa a Asís. Francisco, muy inquieto, decide obedecer a aquella voz y abandona la guerra. Todo el ejército estaba perplejo, nadie entendía lo que acababa de ocurrir, sin embargo, nadie lo detuvo. Francisco empezaba a tener una conducta fuera de lo común para alguien de su clase, pues surgía en él la necesidad de despojarse de todo lo material. Poco a poco Francisco se adentraba al mundo espiritual y cada vez se libraba de las riquezas, lujos y comodidades que toda su vida poseyó. Un punto clave dentro de su transición fue el ayudar a los enfermos y discriminados leprosos de la ciudad, personas que eran mal vistas y rechazadas por todo el mundo. Francisco, con su gran corazón, cuidó de varios leprosos y convivió con muchos otros, y estos serían quienes le abrirían los ojos por completo para introducirse al mundo espiritual. Francisco estaba totalmente convencido de que lo único importante era la humildad y sencillez de la vida. Además, pensaba en servir a su gente sin esperar nada a cambio, lo único que necesitaba era a Cristo y el amor de Dios. Un día,
Francisco estaba con varios amigos del pueblo y al verlo tan desapegado y con la mirada perdida le preguntaron, ¿acaso estás pensando en casarte? A lo que Francisco respondió, sí, pienso casarme, y la mujer con la que deseo comprometerme es tan buena, tan noble que nunca nadie vio otra igual. Francisco comenzaba su camino místico, oraba y reflexionaba a diario, por lo que en poco tiempo, sus amistades comprendieron que la mujer que tanto describía Francisco era la mismísima pobreza. Un año después de escuchar aquella intrigante voz, mientras caminaba por la ciudad, pasó por un templo abandonado que estaba ya en ruinas, situado en San Damián. Francisco se quedó contemplando unos minutos aquella tétrica imagen de tan olvidado sitio. Fijó su mirada en un crucifijo que apenas se lograba ver entre las ruinas, entonces de aquel crucifijo habría escuchado la misma voz. Esta vez era más clara, Francisco, ve y repara mi iglesia, mira, está en ruinas, se cae a pedazos, le dijo aquella voz delicada. Nuevamente tuvo una poderosa revelación espiritual. Francisco creía firmemente en las visiones y todo aquello que le permitiese estar en contacto con Dios. Al escuchar aquellas palabras, Francisco no se inmutó e inmediatamente corrió a conseguir recursos para reparar aquel templo abandonado. En este punto mucha gente especulaba acerca de Francisco, lo calificaban como lunático y enfermo. La gente le decía, quien en su sano juicio se despojaría y renunciaría a todas sus riquezas terrenales. Francisco había olvidado todo aquello que algún día su padre le inculcó, ya no le interesaba ser un hombre de prestigio y poder. Su padre muy molesto reprendía a Francisco, pero él siempre respondía diciendo, enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. Francisco buscó muchas formas para reparar la iglesia, incluso vendió uno de sus amados caballos y recogió varias telas de su padre para venderlas y recolectar el dinero para la restauración del templo. Con lo ganado, Francisco recurriría al sacerdote de la ciudad a pedir ayuda para dicho proyecto, pero este se negó rotundamente, dando la espalda a Francisco, quien decidió continuar solo. Sin embargo, Pietro su padre estaba muy cansado y furioso por la mala conducta de su hijo, pues se habría enterado de lo que hizo para conseguir el dinero para reconstruir el templo. Pietro se dirige a buscarlo a San Damián, sin éxito, pues Francisco se habría escondido de la furia de su padre. Al cabo de un mes, Francisco decide dar la cara a su padre y explicar cuáles eran sus anhelos y encomiendas, que, para él, eran decreto divino. En todo el pueblo Francisco deshonraba a su familia y era visto como demente, por lo que no fue bien recibido, pues todos lo rechazaban, incluso lo agredieron, lanzándole piedras y fango. Pietro estaba totalmente desconcertado y en medio de su ira decide que lo mejor para su hijo era encerrarlo y encadenarlo hasta que mejore. En su mente Francisco solo tenía un propósito y era servir a Dios incluso ante las adversidades. Pasaron largos días, solo, y meditando sobre cómo entregarse enteramente a Dios. Un día, para fortuna de Francisco, su padre emprendió un viaje de negocios, y su madre lo ayudó a liberarse. Tan preocupada y profundamente triste, la madre de Francisco lo libera de las cadenas y aboga por la vida de su amado hijo, dejando que sea la voluntad divina. Al retorno de Pietro a casa, se encuentra con la terrible noticia de que su hijo habría huido, y que su esposa era la culpable de tan deshonroso acto, por lo que la madre de Francisco recibió el horrendo castigo por ayudar a su abnegado hijo. Pietro estaba desconcertado, pues su hijo ha rechazado la vida prestigiosa que le brindaba, y tenía una conducta imperdonable. Francisco había dejado muy claro que no tenía interés por lo terrenal, y que su misión estaba netamente ligada a adorar a Dios. Pietro, lleno de ira, salió en busca de su hijo de nuevo a San Damián. Efectivamente allí estaba Francisco, y esta vez no se escondería, pues se rebelaría contra su padre diciendo que lucharía con lo que fuera, por la gracia de Dios. Pietro finalmente entendió que Francisco no tenía remedio, que su hijo no reaccionaría y que el mundo místico e inmaterial lo habían devorado. Es así que Pietro toma una cruda decisión. Le dice a Francisco que si él hoy no toma conciencia de sus actos, tendría que despojarse de todo lo material y sobre todo de las herencias de la familia. Pietro acudió rápidamente a las autoridades civiles de la ciudad para que quedase en constancia que su hijo no recibiría ninguna herencia de la familia, de hecho, que ya no pertenecía a la misma. Pietro estaba muy preocupado por las riquezas de su familia, por el negocio que tanto sudor le había costado para que prosperara. Por otro lado, Francisco estaba todo el tiempo sirviendo a los demás,
Todos los días iba a hospitales como voluntario, ayudaba a los vagabundos y sobre todo, disfrutaba mucho ir a los hospitales de leprosos y convivir con ellos. La respuesta de Francisco ante las autoridades civiles fue negativa, pues él aseguraba que ya no pertenecía a la jurisdicción civil, sino que se encomendaba y estaba bajo las leyes eclesiásticas. Así, Pietro acude a la iglesia de Asís con el obispo de la misma y pide al sacerdote que Francisco sea juzgado con las leyes divinas y sobre todo que quede formalmente en constancia que él se deslinda de recibir herencias y demás privilegios por parte de su familia. Francisco se mostró muy honroso de la disposición que su padre exigía, es así que el obispo ordena despojarse de todo aquello que su padre le había dado. Francisco aceptó toda condición y procedió a quitarse la ropa que estaba vistiendo en ese momento. El obispo dijo a Francisco: «Desde hoy, eres hijo de Dios y a él te encomiendas». Francisco recalcó que renunciaba a todo bien material por amor a Dios. El sacerdote cubrió el cuerpo desnudo de Francisco con su manto. Restaurar la iglesia de San Damián tenía que esperar. Francisco abandonó Asís dirigiéndose a Gubbio, únicamente acompañado de su mujer la pobreza. Buscó hospitales para trabajar y servir a Dios, y en aquel hospital de leprosos se refugió por un tiempo. No podía creer cómo es que antes le era muy difícil tan siquiera mirar a los leprosos y hoy ya hasta lavaba sus pies. Tiempo después decide regresar a Asís y reconstruir el templo de San Damián. Entendió que estaba solo y que cueste lo que le cueste, debía levantar las paredes de la iglesia, y así lo hizo. Con sus propias manos levantaba de las ruinas el templo de San Damián, pedía limosna y ayuda a los transeúntes para el material. Iba de casa en casa mendigando rocas para terminar el templo, hasta que de piedra en piedra logró levantar de los escombros la iglesia de San Damián. Así recorrió por varios años las iglesias en ruinas y las reconstruía como decreto divino, siempre enfrascado en las oraciones, la soledad y aclamando el amor de Dios. El único contacto que tenía con la gente era al momento de pedir limosna junto con los pobres. Francisco logró reconstruir varios templos, entre los cuales se encuentran la iglesia de San Pietro in Merullo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. De igual forma acudía a la limosna para reconstruir los templos, todo lo hacía por amor a Cristo. Francisco recibía mucho rechazo por la gente, lo despreciaban por sus trajes de trapos y su apariencia de mendigo. Muchos otros en cambio lo apoyaban y le regalaban comida, que él decidía compartir con toda la gente de su alrededor. Un día, estando afuera de un templo, le regalaron una túnica y unas sandalias e inmediatamente haría uso de esta por muchos años. Ya para 1209, Francisco estaba encantado con la paz y tranquilidad que tenía en la capilla de Santa María de los Ángeles en la Porciúncula, un lugar que estaba muy cerca de Asís. Allí, junto con varios predicadores, escuchaba los santos evangelios. Un día, mientras se encontraba en misa en aquella iglesia que le brindaba tanta paz, escuchó una gran revelación que cambiaría su misión abnegada de reconstruir iglesias. Esta decía: «Sal al mundo a hacer el bien, no lleven sandalias, ni bolsos, ni monederos, ni túnicas, ni báculo». Francisco entendió que debía salir a predicar y entregar la palabra de Dios a su gente. Se despojó nuevamente de sus vestiduras y sandalias, esta vez se quedó únicamente con una túnica y un cordón atado en la cintura. En la iglesia de Porciúncula alzaba su voz y predicaba. Sus palabras eran tan fuertes que atraía a los oyentes. Sin duda los mensajes que Francisco daba llegaban hasta lo más profundo de quienes lo escuchaban. Con el tiempo Francisco ganó fama y cada vez se quedaban más personas a escucharlo, a admirarlo y a honrarlo. En poco tiempo ya había logrado un séquito fiel que predicaba con él la palabra de Dios. Francisco ahora ya tenía discípulos, logró conseguir 11 apóstoles en tan solo unos meses. Su primer discípulo fue un hombre rico de Asís, su nombre era Bernardo de Quintavalle, quien decidió seguir con el legado de Francisco y vendió todos sus bienes para donar el dinero a los pobres y desamparados. Francisco recorría con su poderoso mensaje que predicaba la pobreza como un estilo de vida fundamental y necesaria, rigiéndose en los escritos evangélicos, y esta vez ya no estaba solo, lo acompañaban sus discípulos. Sus votos eran de pobreza, castidad y obediencia. Francisco y su séquito siguieron sirviendo a los leprosos, ayudando a los pobres y sobre todo predicando la santísima ley divina. Trabajaban con granjeros, ayudaban en casas y monasterios para cubrir sus necesidades diarias. Aún así,
acudían a la limosna porque el camino que eligieron era para siempre el camino de la pobreza. Con el paso del tiempo, Francisco decide dirigir una carta al Papa de la época para solicitarle que su congregación sea oficial, para que el Papa Inocencio III aprobara la primera regla de la que sería la primera orden franciscana. Francisco toma esta decisión ante la gran cantidad de congregaciones que fueron declaradas herejes. Francisco acude al obispo de Asís para que pueda intervenir y que él y su séquito logre tener una audiencia ante el Papa Inocencio III. Gracias al obispo es que logran tener una primera audiencia que los obligó a viajar a Roma. Desafortunadamente, debido a los diversos movimientos anticlericales que se mantenían en la época, no lograron su cometido. Tiempo después, Francisco logró tener una segunda audiencia con el Papa, y fue ahí que se aprobó su moción de hermandad de pobres, como una regla dictada verbalmente por el pontífice. Había conseguido la llamada Primera Orden, ya hoy conocida como los franciscanos. En ese entonces, Francisco consideró que lo justo era autodenominarse como hermanos o frailes menores. El Papa Inocencio III consideró que los actos de piedad que aplicaban Francisco y sus discípulos darían una buena imagen a la Iglesia. Francisco no creía lo que había construido, su camino espiritual estaba dando frutos y lo compartía con todas las personas que lo necesitasen. Ya contaba con la autorización mayor para predicar y evangelizar. Francisco cada día estaba más orgulloso del estilo de vida que estaba llevando. De regreso a Asís, Francisco buscó una sede para establecer la orden franciscana y gracias a un abad benedicto, consiguió aposento en la capilla de la Porciúncula y un pedazo de terreno junto a esta. Francisco, eternamente agradecido, tomó la oferta del benedicto, pero con la condición de que solo lo aceptaría como un préstamo y debía pagar por vivir en dicho lugar. La orden franciscana se estableció en el monte Subasio, en donde estaba situada la capilla, y en aquel terreno baldío construyeron unas cabañas muy sencillas para vivir. La orden pagaba con peces y demás servicios a la comunidad por el préstamo de la propiedad. Mucha gente empezaba a seguir la orden, cada vez se sumaban más. A oídos de una dama perteneciente a una familia noble, llegaron las oraciones de Francisco y decidió acompañar e integrarse a su orden. Esta mujer era Chiara Saifai, hoy conocida como Santa Clara de Asís. Tanta era la influencia de Francisco y su séquito que Clara logró reunir a varias mujeres que se adentraron en la hermandad que practicaba la pobreza como estilo de vida. Habían pasado ya algunos años y ya con el gran número de seguidoras que consiguió Clara, logró fundar una rama femenina. Esta sería la segunda orden que fundó junto con Francisco. El Papa les entregó la autorización y se denominaron como damas pobres, que posteriormente se les conoció como clarisas. Francisco había logrado expandir el evangelio y estilo de vida por varios territorios como Italia, Francia y España. Constantemente viajaban de dos en dos, dando a conocer el evangelio y la bendita pobreza. Incluso Francisco decidió viajar a los territorios en donde se consideraba a la gente la más infiel y hereje, a Siria. Lastimosamente no tuvo éxito en expandir el evangelio y continuó con otros territorios. Debido al incremento desmedido de adeptos, la organización decide fundar la Tercera Orden en 1221. En esta, se permitía a las personas laicas poner en práctica el Evangelio siguiendo los fundamentos de Francisco. Francisco y los principales líderes de las diferentes ciudades vieron que se sumaban personas de dudosa vocación espiritual, punto clave para fundar la venerable Orden Tercera. La gran influencia de Francisco en el mundo espiritual le abrió muchas puertas, tanto así que el cardenal Ugolino se dirigió a él, ofreciéndole formar cardenales de las filas de sus órdenes. Para sorpresa de Ugolino, Francisco lo rechazó diciendo: «En mis principios mis hermanos y yo somos los hermanos menores, no intentamos convertirnos en frailes mayores, debemos mantenernos así, no permitas que mis hermanos se conviertan en prelados, aún así, en contra de su voluntad». Ya en 1224 Francisco asistió a su último capítulo general de orden y posterior a ello, planeó un viaje hacia el monte Albernia, un lugar muy aislado, en donde deseaba encerrarse en oración. Junto a él, viajaron varios hermanos frailes quienes presenciaron la angustia y soledad de Francisco. Francisco decidió una vida eremítica, el silencio, la soledad, la oración, el lamento y el ayuno eran sus únicos acompañantes. Meditaba profundamente por el futuro de la orden.
Fray León era uno de sus acompañantes y él era quien presenciaba de primera mano los lamentos y la soledad de Francisco. Francisco se sintió invadido y decidió aislarse aún más, subió la montaña y allí hizo ayuno por 40 días, León era quien le llevaba provisiones y temeroso veía a Francisco, enfrascado en oraciones y plegarias. En un día que León llegaba con agua y pan para Francisco, vio acercarse una enorme bola de fuego que se acercaba desde el cielo. Francisco le dijo a León, algo grande está por suceder. Posterior a esto, Francisco con el misal en manos, abrió 3 veces al azar para encontrar una respuesta a tan intrigante evento, y las 3 veces que lo abrió el misal lo dirigía a la pasión de Cristo. Francisco presentía su fin, la oración era parte principal de la vida de Francisco, la soledad lo invadió totalmente, esta vez oró por la gracia de Dios. Francisco, acompañado de la soledad en la penumbra, habría recibido la visita de un ser muy luminoso, rodeado por 6 alas, este ser divino era un serafín. Y según Francisco, este le habría propinado crueles latigazos, y habría dejado en él las marcas que sufrió Cristo en la crucifixión. Francisco entendió que era la gracia de Dios sentir la pasión de Cristo. Retornó a la porciúncula, y para ocultar los estigmas recibidos, Francisco ocultó sus manos entre la túnica de los hábitos, y ocultó sus pies con medias y zapatos, para que nadie observara sus heridas, ya que se consideraba indigno. Tiempo después, Francisco se vio afectado por una larga y dolorosa enfermedad que lo consumía lentamente. A pesar de sufrir un dolor constante, Francisco nunca dudó del amor a Dios y consideraba que esta enfermedad era producto de la gracia divina, por la que oraba y meditaba constantemente. En 1225 viajó a San Damián, en donde lo cuidaban y veneraban, su salud iba empeorando, si bien Francisco nunca gozó de buena salud, en ese momento su vida estaba en cuenta regresiva. Los hermanos veían caer a su fundador, y decidieron atender a Francisco con los mejores médicos de la época, es así que en el Valle de Rieti, un tratamiento médico le deslindó de su oreja y parte de la ceja. Según varios médicos, Francisco no presentaba signos de dolor durante el tratamiento, como obra divina. Luego de visitar varios puntos, Francisco pidió regresar a Porciúncula diciendo, es allí en donde quiero pasar mis últimos días. Su último deseo era estar en la capilla, con la soledad y misticismo que lo caracterizaba, se aisló en una de las cabañas de Porciúncula y entre cánticos y oraciones decidió esperar a la sosegada muerte. Francisco en su lecho de muerte escribió su testamento y finalmente el 3 de octubre de 1226 fallece, a la edad de 44 años. Dejando un gran legado, dejando una gran enseñanza y una forma de vida humilde que perdurará para siempre. A pesar de que los franciscanos cambiaron de dirigentes, nunca perdieron la esencia que implantó Francisco. Ya en 1228 fue canonizado, tomándose oficialmente San Francisco como su nombre, y hoy sus restos descansan en la Basílica de San Francisco de Asís.